Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy vamos a hacer la receta tradicional mexicana del pan de muerto. En el canal ya hicimos las galletas de pan de muerto, el pastel de pan de muerto, pero no te había enseñado esta receta deliciosa. Es la receta original del pan de muerto como yo la conozco. Yo soy del estado de Michoacán y bueno, pues aquí así se prepara, pero aquí le vamos a dar el toque Nivel Delicia. Todas estas recetas que te menciono son especiales para esta temporada del Día de Muertos, que es el día 1 y 2 de noviembre, que por cierto te voy a pedir que me ayudes mucho a compartir esta receta y si hiciste las galletas de pan de muerto o el pastel de pan de muerto, porque estas recetas solamente duran una temporada muy corta. Entonces si puedes ayudarme a compartir para que otras personas puedan ver esta receta, te lo voy a agradecer un montón. Aquí en México tenemos la tradición del Día de Muertos, que no tiene nada que ver con tétrico ni con esas cosas. Es una forma en la que los mexicanos honramos a nuestros seres queridos que ya no están presentes y les hacemos un altar en donde ponemos los objetos que más les gustaban y también la comida que más les gustaba. Entre esa comida está el tradicional pan de muerto. Y las recetas que te compartí, como las galletitas o el pastel de pan de muerto, no solamente tienen esta forma del pan, sino que también llevan impregnados estos sabores tradicionales. Si no has visto esas recetas, te las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y hoy te voy a compartir mi secreto guardado por mucho tiempo. Y este es un súper deli tip para que te quede un pan de verdad nivel delicia. Y es que yo tengo aquí una leche infusionada. Esto yo lo hago un día antes de hacer mi pan. Y es para que le dé realmente ese sabor delicioso a pan de muerto, porque muchas veces nos topamos con algunas panaderías que sí te venden un pan muy bonito, tienen la forma, tienen los huesitos y todo, pero realmente no tiene ese sabor a pan de muerto. O sea, el pan de muerto parte de un pan que, bueno, por la influencia esta europea, española y francesa, es un pan tipo brioche. Pero lo que lo hace especial son estos sabores. Y aquí, esta infusión que yo tengo aquí lleva piel de naranja, piel de limón, canela, vainilla y esencia de azahar. Entonces esto lo vas a poner a hervir. Vas a poner a hervir tu leche un día antes de hacer tu preparación y vas a agregar estos sabores que te estoy diciendo a la leche. La dejas que hierva, no se te debe de derramar, y la vas a dejar así que enfríe a temperatura ambiente y después la vas a dejar enfriando durante toda la noche. Y cuando te digo que le quites la piel a la naranja o al limón, me refiero a esto. Tienes que quitarla con mucho cuidado, haciéndolo lo más delgadito que puedas para no llevarte la parte blanca. Simplemente vas a quitar así como con mucho cuidado de estos dos cítricos y esto le va a dar mucho sabor, porque recuerda que la naranja y el limón tienen los aceites esenciales y la mayor concentración de sabor aquí en la cáscara. Y esta leche yo ya la saqué hace como 2 horas del refrigerador, pero todavía está fresca. Lo que necesitamos es que esta leche esté tibia. Yo aquí tengo 350 mililitros de leche, pero solamente para la receta voy a ocupar 125 mililitros. Y como necesitamos que esté tibia para activar la levadura, entonces voy a poner aquí la mitad de esta taza, que serían los 125 mililitros, y la voy a llevar al microondas. Si quieres puedes calentarla directamente en la estufa. Depende del clima donde estés y la calidad de la harina, puedes variar un poco la cantidad. Esta receta lleva 500 gramos, pero la divido en 450 y 50 gramos extra que voy agregando poco a poco. Te recomiendo hagas lo mismo para que no te pases de harina y así evitas que te quede un pan reseco o duro. Esta es harina de trigo común de todo uso. Vamos a hacer primero un prefermento, entonces voy a poner casi toda la leche, pero voy a reservar un poquito por si acaso, igual por el clima, nada más como una cucharada. Y del total de la harina, del total de los 450 gramos que tengo aquí, voy a poner acá 2 cucharadas. Acá tengo en total 150 gramos de azúcar para la receta y también voy a tomar de aquí 2 cucharadas para hacer este prefermento. Tengo en total 11 gramos de levadura seca instantánea y voy a vaciar también la mayoría, pero voy a dejar un poquito para ponerla aparte. Yo uso esta levadura que encuentras en cualquier supermercado, es levadura seca instantánea. Si tú controlas esa parte de usar levadura fresca, puedes usarla. Yo esta es con la que siempre hago mis recetas.
Vamos a mezclar esto un momento hasta que se disuelvan bien los ingredientes y esto vamos a dejarlo que se active para que la levadura empiece a hacer efecto. Dependiendo del clima en el que te encuentres, esto puede cambiar. Aquí más o menos es como 25 minutos. Si estás en un clima más cálido, puede ser que tarde menos, y si estás en un clima muy frío, puede ser que se lleve un poco más de tiempo. Después de unos minutos se debe de ver así que ya creció la levadura. Esto quiere decir que la levadura está bien, está activa. Como te decía, esto va a variar dependiendo de la temperatura y es muy importante que revises la caducidad de tu levadura, porque si estás usando una levadura de estas que venden a granel, que no sabes bien cuál es la fecha de caducidad, te puede pasar que no va a esponjar. Entonces esa levadura no se va a activar y si trabajas con esa levadura puedes echar a perder todos tus ingredientes porque tu pan no va a crecer. Esto lo voy a poner aquí a un lado y ahora voy a usar un tazón en donde voy a poner el resto de mis ingredientes. Si tú quieres puedes trabajar sobre tu mesa de trabajo que esté súper limpia. Yo lo voy a hacer aquí para no ensuciar tanto. Aquí voy a poner el resto de harina y en esta ocasión, como vamos a hacer pan, no es necesario tamizarla. Tienes que tener las manos bien limpias. Vamos a hacer un huequito y te recomiendo que siempre que hagas pan o alguna elaboración en la que tengas que ensuciarte las manos, dejes una mano libre por si necesitas algo, pues para no hacer tanto embarradero. Por un lado voy a poner aquí azúcar, voy a poner la sal acá por un lado y el resto de la levadura aquí por otro lado. También le voy a poner aquí media cucharadita de canela en polvo. Y ahora voy a añadir las 2 piezas de huevo, una por una. Media cucharadita de esencia de vainilla. Y una cucharadita de esencia de azahar. Si no consigues agua de azahar o esencia de azahar, en el video de las galletas de pan de muerto y en el video del pastel de pan de muerto te mostré cómo puedes hacer una infusión con un té de azahar. Si no consigues el agua de azahar, pues este es el super deli tip. Voy a empezar a mezclar con una mano hasta que más o menos se vea todo integrado. Y ahí lo que te mencionaba, ya dependiendo del clima, tú decides si ves tu masa muy seca, pues le puedes agregar un poquito más de leche, que es como una cucharadita. O si ves que le sobra líquido, entonces vas a agregar, más o menos te vas a ir como de a cucharadas con la harina que tienes aparte. Aquí poco a poco se va a ir formando tu masa y cuando ya la tienes más o menos así, entonces ahora vamos a agregar el prefermento que tenemos preparado. Y aquí voy a agregar la ralladura de una naranja. Acá tengo ya la mantequilla que está a temperatura ambiente y la voy a ir incorporando poco a poco con el resto de la mezcla. Como mi masa todavía sigue muy pegajosa y ya llevo rato trabajándola, entonces voy a agregar un poquito más de la harina que había reservado al inicio. Y ahorita, después de que absorba esta harina, si todavía se siente chiclosa, la voy a ir agregando, pero sin pasarme de esta cantidad. Como la mezcla se me seguía pegando mucho a las manos, cuando te suceda eso, en lugar de agregarle toda la harina, lo que te recomiendo es que te alejes un poquito, o sea, que la dejes descansando un poquito, que raspes. Yo aquí le raspé con al tazón. Yo dejé de manipularla por 7 minutos porque eso también depende de la temperatura de tus manos. Muchas veces seguimos agregando más y más harina, pero el resultado del pan cambia mucho y con esta cantidad funciona bien, pero si consideras necesario agregar más, no te pases de un par de cucharadas. Y cuando ya notes que no se te queda pegada tanto en las manos, entonces ahora sí la voy a trabajar un poquito. Voy a poner un poco de harina aquí sobre mi mesa de trabajo. Tu mesa de trabajo obviamente debe estar muy limpia. Nada más la voy a amasar un poquito y enseguida la voy a pasar a otro recipiente con aceite y ahí la voy a dejar un momento hasta que infle.
Yo la dejé que estuviera fermentándose durante 2 horas y ahora ya la voy a sacar y la voy a, bueno, hay que ponchar la masa. La voy a trabajar apenas un poquito con un poco de harina sobre la mesa y voy a empezar a darle forma al pan. Si tú quieres puedes dividir la masa en 4, te salen 4 panes de buen tamaño. Yo la voy a dividir así, pero voy a hacer 3 panes más o menos medianos y otros los voy a hacer en unos cupcakes. A la panadería le tengo mucho respeto y sinceramente no es algo que domino, pero esta receta me encanta cómo me queda. Hacer este pan sí requiere invertir mucho tiempo, pero el resultado de verdad merece mucho la pena. Aunque si no quieres complicarte, te recomiendo muchísimo que veas la receta del pastel de pan de muerto o las galletas de pan de muerto, porque el sabor evoca mucho a este pan y también quedan deliciosos. Y esto que le retiramos al pan lo voy a dividir en 3 partes cada uno. Una va a ser el cráneo y las otras vamos a hacer este movimiento para hacer las canillas o huesitos. O sea, vas a estirar tus dedos, vas a extender tus dedos y vas a darle esta forma para que se vayan formando los huesitos. Y en esta parte de aquí voy a poner el cráneo. Voy a pincelar con un poco de agua, no es mucha, nada más para que se adhieran los huesitos. Estos representan las 4 extremidades del cuerpo y se colocan en forma de cruz porque representan de esa forma los 4 puntos cardinales. Con esta masa te sale más o menos para hacer 3 panes medianos. Yo los hice un poco más pequeños porque también quería mostrarte que se pueden hacer en presentación así en capacillos para hacerlos como cupcakes. Y ahora tienen que volver a reposar más o menos 1 hora, igual dependiendo de la temperatura que esté en tu casa. Si quieres, cúbrelos con un pañito para que no se vayan a resecar y después ya los vamos a llevar a hornear. Y después de que estuvieron más o menos como 1 hora, ya leudaron, crecieron un poquito. Ahora los voy a llevar a hornear. Tengo mi horno precalentado a 170 grados centígrados. Esta receta queda muy rica, la verdad es que yo no soy muy experta en hacer pan, de hecho es algo que no he estudiado mucho, sin embargo esta receta siempre me queda muy bien. Yo la hago doble porque me gusta hacer para regalar a mi familia y si tú estás siguiendo la serie de postres donde te doy ideas de postres para venta, quise hacer con esta receta esta opción de como en cupcake porque queda muy bonito y con esta cantidad que yo te puse aquí, a mí me salieron 3 panes como de este tamaño, pero ya nos comimos uno y también me salieron 4 de estos cupcakes para que sea así como versión individual, más o menos para que te des una idea de cuántos salen. Gracias a todos los miembros que apoyan directamente mi canal, por aquí les voy a poner sus nombres y si tú todavía no eres miembro o por el momento no puedes apoyar mi canal directamente, me apoyas mucho cada vez que compartes mis recetas, especialmente estas porque duran una temporada muy cortita. Me encantaría que
que si haces este pan me envíes tu foto por cualquiera de mis redes sociales, que también te voy a poner por aquí. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.